Padre Celestial, gracias por el privilegio de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por todas las manifestaciones de tu amor hacia nosotros. Te agradecemos por contestaciones a nuestras oraciones, por la salvación, por el amor que nos muestras de muchas maneras. En esta noche, Padre, queremos traer ante ti las peticiones no solamente que están escritas y depositadas en este cofre, pero las peticiones que están en el profundo de cada corazón. Y Señor, tenemos peticiones que ni sabemos que las debemos hacer. Pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que debemos pedir. Acabamos de cantar que debemos pedir por luz, por fe, por valor. Y Señor, habrán tantas otras cosas que necesitamos pedir. Pedimos que nuestros corazones puedan estar abiertos, nuestras mentes despojadas de cosas que impidan que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Señor, pedimos una bendición sobre el pastor Bor al exponer el tema de esta noche. Padre, queremos estar concentrados y escuchar el mensaje que viene de ti. Pedimos esto en esta noche, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Ahora, para honra y gloria de Dios, escucharemos un himno especial que está a cargo del Cuarteto Comunión, titulado Grande es Dios. Confiamos en su gran poder. Grande es Dios, verdadero y fiel, su gracia nos muestra su amor. Grande es Dios y digno de gloria, grande es Dios y digno de honor. Grande es Dios, levanta tu voz, levanta tu voz. Grande es Dios. Grande es Dios, santo es Él, confiamos en su poder, verdadero es fiel y sus gracias nos muestra su amor. Grande es Dios, santo es Él, confiamos en su gran poder. Grande es Dios y digno de gloria, grande es Dios y digno de honor. Grande es Dios, levanto mi voz, levanto mi voz. Grande es Dios. Grande es Dios, demos gloria y honor. Grande es Dios, a su nombre Lord. Grande es Jehová el Señor. Los cielos y tierra revelan su gran poder. Grande es Dios, grande es Dios, grande
Quiero invitarles esta noche a abrir sus Biblias juntamente conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer nuevamente el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Nos dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. De eso hablamos anoche. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. De eso hablamos esta mañana. Y la fe de Jesús. Esta noche queremos hablar en cuanto a la fe de Jesús. ¿Qué significa esta expresión? Sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio, les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a pedir la bendición del Señor al estudiar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado tu palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque no nos has dejado en este mundo de oscuridad sin rumbo y sin dirección. Pedimos, Señor, al estudiar esta noche en cuanto a lo que significa la fe de Jesús, que tu Santo Espíritu implante en nuestros corazones esa fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre precioso. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 22 hasta el 24. Algunos se estarán preguntando, bueno, Pastor Bor, ¿por qué usted va a empezar en Génesis el capítulo 5? ¿Acaso no vamos a hablar de la fe de Jesús? ¿La fe que tendrá la última generación? La respuesta es que sí. Pero vamos a notar la historia de un hombre en el Antiguo Testamento que es un símbolo o una ilustración o un tipo de la generación final que vivirás en este mundo en los últimos días. Se trata de un hombre muy piadoso que lleva el nombre de Enoc. Vayan conmigo ahora y vamos a leer el versículo 22 de Génesis 5. Dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego repite: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué será que Dios se llevó a Enoc? Dice este pasaje en dos lugares la razón. Dice que Enoc caminó con Dios. Y dice aquí que como resultado desapareció porque le llevó Dios. Ahora, esta expresión desapareció porque le llevó a Dios significa que cuando él llegó a cierto punto de su vida, cuando tenía 65 años, fue trasladado al cielo de entre los vivos. Es decir, Enoc nunca experimentó la muerte. Y ustedes dirán, bueno, el texto no dice eso. El texto sencillamente dice que desapareció porque le llevó Dios. Ahora, lo que quiero que nosotros recalquemos hasta ahora es que Enoc desapareció y Dios se lo llevó porque Enoc caminó con Dios. Pero nos preguntamos, ¿qué significa esto? Caminar con Dios. Bueno, afortunadamente tenemos otro pasaje en la Biblia que habla de Enoc. Vayan conmigo a Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 5. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5. Dice allí: por la fe Enoc fue traspuesto. Ahora, esa palabra traspuesto en el idioma griego significa
mover algo de un sitio a otro. Es una persona que es traspuesta de un lugar a otro. Una cosa que es traspuesta de un lugar a otro. Así que dice, por la fe Enoc fue traspuesto, y ahora noten, para no ver muerte. Ahora sí se dice explícitamente que él no vio muerte, desapareció, Dios se lo llevó, no murió, dice, para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Ahora, ¿por qué lo traspuso Dios? ¿Qué dice el libro de Génesis? ¿Por qué lo traspuso Dios? Porque caminó con Dios. Pero el libro de Hebreos lo va a expresar de una forma diferente. Dice en la última parte del versículo 5, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Haber agradado a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa agradar a Dios. Pero alguno dirá, ¿qué significa agradar a Dios? Bueno, vamos a permitir que el mismo capítulo 11 de Hebreos nos explique qué es agradar a Dios. Es decir, Enoc caminó con Dios, es decir, agradó a Dios, y por esta razón Dios se lo llevó al cielo sin ver la muerte. Pero ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es agradar a Dios? Noten el versículo 6, el siguiente versículo después del que acabamos de leer. Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenía Enoc? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, caminar con Dios es agradar a Dios, es tener fe en Dios. Pero alguno dirá, pastor, ¿qué es tener fe en Dios? Afortunadamente, el mismo capítulo 11 de Hebreos nos explica qué es la fe. Volvamos al versículo 1 del capítulo 11. Dice allí, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, yo necesito definirles dos palabritas en este versículo que podrían traducirse de una forma más correcta, más precisa. La primera palabrita es la palabra sustancia. Es la palabra griega hypostasis, que en realidad significa la realidad concreta. Es decir, es pues la fe la realidad concreta de las cosas que se esperan. La otra palabra que es importante es la palabra demostración. Una mejor traducción de esa palabra demostración, que es la palabra griega elejos, significa la prueba de las cosas que no se ven. Es decir, una mejor traducción de este versículo sería, es pues la fe la realidad de las cosas que se esperan y es la prueba de las cosas que no se ven. Ahora, el concepto de la fe se haya relacionado con otros conceptos que van en conjunto con esta palabra fe. Y quiero compartir con ustedes esta noche, al comenzar nuestro estudio sobre lo que es la fe, esos conceptos que están relacionados con la fe. Y todos esos conceptos se encuentran en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Lógicamente, el primer concepto que encontramos en Hebreos 11 es el concepto de la fe. La palabra fe aparece más de 25 veces en este solo capítulo. Es el tema central de Hebreos 11. Pero hay otros conceptos relacionados con este. Muchas veces en este capítulo aparece el concepto de la palabra de Dios, del hablar de Dios, expresarse Dios. Es decir, la fe siempre va conectada con la palabra de Dios, con el hablar de Dios. Porque la fe siempre confía en lo que Dios dice. Dios lo dice y yo lo creo porque lo dice. Es decir, los que tienen fe confían en lo que Dios dice,
aún antes que lo que Dios diga se realice. En unos momentos vamos a notar algunos ejemplos de Hebreos 11 donde Dios habla y lo que Él habla no ha pasado todavía. Pero la fe hace que el futuro sea presente y que lo invisible se pueda ver. Hace que lo que es invisible sea prueba o comprobado ahora a ciencia cierta, aun cuando no haya sucedido todavía. Es decir, la fe siempre es confiar en lo que Dios dice. Siempre va conectada con la palabra de Dios. Un tercer concepto que encontramos en Hebreos 11, además del concepto de la fe y la palabra de Dios con que va conectada la fe, es la idea de esperanza. La fe en Hebreos 11 siempre va conectada con la esperanza. Es decir, la fe siempre está enfocada en Hebreos 11 hacia el futuro, está orientada hacia el futuro. Todo esto lo vamos a ilustrar en unos momentos. Usted no puede hablar de fe sin hablar al mismo tiempo de esperanza. Noten, por ejemplo, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Es decir, la fe se enfoca en lo que usted está esperando que no ha pasado todavía. Otro concepto que está conectado con la fe en Hebreos 11 es el concepto de la recompensa. Cuando usted tiene fe, su fe siempre es recompensada. El objetivo de su fe siempre es recompensado. Cuando usted espera algo por fe, lo que usted espera siempre lo recibe. Es decir, la fe es recompensada. Otro concepto que va vinculado con la fe en Hebreos 11 es que la fe siempre es activa. La fe no es algo que usted tiene en la cabeza, no es creer meramente algo. La fe siempre cree lo que Dios dice suficientemente como para hacer algo. Vamos a notar, por ejemplo, el caso de Noé. Dios le dijo a Noé, yo voy a mandar un diluvio. La Biblia nos dice que Noé enseguida se levantó y ¿qué hizo? Activamente fue a construir un arca. Dios le dijo, por ejemplo, a Abraham, quien iba a ser el padre de la fe, sal de tu tierra y de tu parentela. Y la Biblia dice que Abraham se levantó y salió. Habla de Jericó, donde Dios le dice, yo les voy a entregar a ustedes estas ciudades de Canaán. Y luego Dios le dice, marchen alrededor de la ciudad. Es decir, la fe siempre va conectada con acción. La fe siempre actúa. La fe es dinámica, no es estática. Otro concepto que va vinculado con la fe en Hebreos 11 es una paradoja medio rara entre lo que se ve y lo que no se ve. Vamos a encontrar en Hebreos 11 que una persona que tiene fe ve lo que los demás no ven. La fe le permite a usted ver lo invisible. Ahora, eso parece ser contradictorio. ¿Qué significa la palabra invisible? Significa que no se puede ver. Pero cuando usted tiene fe, usted ve lo que no se ve. Es decir, usted ve lo invisible. La fe siempre va conectada con ver lo que no se ve a plena vista. Y un último concepto con que va conectada la fe en Hebreos 11 es que la fe hace que lo imposible sea posible, que lo irrazonable sea razonable, que lo ilógico sea perfectamente lógico. Y la razón es muy sencilla. La fe hace posible lo imposible porque para Dios todas las cosas son posibles. Así que el concepto de fe del cual estamos hablando esta noche va conectado con todas estas ideas relacionadas. Va conectado con la palabra, va conectado con esperanza, va conectado con recompensa. Es una fe que actúa, es una fe que ve lo que es invisible, es una fe que hace que lo irrazonable y lo ilógico sea razonable y perfectamente lógico. Ahora yo quiero ilustrar
los conceptos que he presentado en forma teórica, tomando 2 o 3 historias que tenemos allí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, para que podamos darle significado concreto a estos conceptos. Vamos en primer lugar a Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7. Dice, por la fe, Noé. Noten que está la fe allí. Habiendo recibido respuesta. ¿Qué es eso? Habiendo recibido respuesta. Es así dice mi versión. En realidad significa habiendo recibido ¿qué? Advertencia. ¿Le habló Dios a Noé, sí o no? ¿Le habló? ¿Dios le dio su palabra a Noé? ¿Va conectada la fe con la palabra? Claro que sí. Dice nuevamente, por la fe Noé, habiendo recibido advertencia de cosas que aún no sé qué, no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hablemos un momentico de Noé. ¿Cuándo, para qué momento fue que empezó a llover en la mente de Noé? Tal vez lo puedo expresar de otra forma. En la mente de Noé, ¿cuándo empezó a llover? ¿Cuando empezaron a caer las gotas o cuando Dios le dijo que iba a llover? Cuando Dios se lo dijo. Escuchen bien. La fe en el presente hace que el futuro sea presente a través de la palabra de Dios. Dios le dijo a Noé, va a haber un diluvio. ¿Tuvo que esperar Noé hasta que viniera el diluvio para saber que venía un diluvio? No. La palabra de Dios hacía, la fe de Noé en la palabra de Dios hizo real un evento futuro. ¿Cuándo? En el presente. Ahora, ustedes saben que era muy ilógico que hubiese un diluvio en los días de Noé. Nunca había llovido. Era ilógico, era irrazonable, era absurdo, no tenía lógica ni razón. Y sin embargo, fíjense, nos dice este texto de Hebreos 11 que Noé, cuando Dios le dijo que iba a haber un diluvio, Noé dijo, si Dios lo dice es porque lo va a haber. No tengo que verlo, no tengo que experimentarlo, lo puedo considerar hecho, aun cuando no haya sucedido todavía. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? Le dijo a Dios, ay Señor, gracias por esta gran revelación que tú me has dado. Qué lindo concepto este de que tú vas a mandar un diluvio. Ahora tú verás cómo nos vas a librar. ¿Fue así? ¿Qué tuvo que hacer Noé? Su fe se manifestó ¿cómo? En acción, construyendo un arca. Yo pregunto, ¿Noé tenía esperanza de que se iba a cumplir la palabra de Dios? ¿Tenía esperanza? Claro que sí. Pregunto, ¿la fe de Noé fue recompensada? Claro que sí. ¿La fe de Noé le permitió ver lo que todavía no se veía? Claro que sí. Es decir, la fe va conectada con todos estos conceptos. Es confiar en lo que Dios dice. Tiene esperanza porque lo que espera se realiza algún día. Va conectado con la recompensa, es activa. Hace posible ver lo que no se ve. Hace posible lo que es imposible. Ahora quiero que notemos una historia en Hebreos 11 que es mi favorita, que ilustra estos conceptos que he compartido con ustedes. Se trata del caso de Moisés. Si van conmigo al capítulo 11 y el versículo 24, vamos a notar este versículo. Dice, por fe Moisés, hecho ya grande, esto es muy importante, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso fue difícil para Moisés? Rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón. Recuerden que ya estaba hecho grande. ¿Qué iba a hacer Moisés? ¿Qué iba a hacer? Iba a ser el próximo Faraón. Estaba en línea. Ya era grande. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Egipto?
Hubiera tenido todo el dinero, hubiera tenido todas las riquezas, hubiera tenido las pirámides, hubiera tenido la mayor y mejor civilización de la época, hubiera tenido todo lo que una persona anhelaría, humanamente hablando. Ya era grande. Pero Dios le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú te olvides del pájaro en mano. ¿Han oído la expresión? Son mejores los dos que están volando que pájaro en mano. Ahora, escuchen lo que Dios le dice a Moisés, versículo 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de las comodidades, y ahora viene una palabrita a la cual vamos a volver después, de las comodidades, ¿qué cosa? Temporales del pecado. ¿Qué significa eso, temporales? Significa pasajero, significa que solamente se aplica a este momento, ¿qué? Este momento presente. Ahora, note lo que sigue diciendo. Versículo 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de las comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque miraba ¿qué cosa? Porque miraba a la remuneración. ¿Qué es otra palabra para remuneración? Recompensa, exactamente. Versículo 27. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y ahora viene una frase muy importante. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay una aparente contradicción en ese versículo. Porque dice que se sostuvo viendo al ¿qué? Al invisible. ¿Cómo así que viendo al invisible? ¿Cómo usted ve lo invisible? Por fe. Yo pregunto, ¿creen ustedes, jóvenes, señoritas, hermanos, que valió la pena la elección de Moisés? ¿Valió la pena? ¿Dónde está Moisés hoy? Está en la patria celestial. ¿Se han puesto a pensar qué hubiera pasado si Moisés hubiera escogido mejor quedarse en Egipto y seguir lo que veía en vez de aceptar la palabra de Dios por fe? ¿Dónde estaría Moisés? Bueno, en uno de dos lugares estaría. Podría estar en un sarcófago en una pirámide en Egipto. O podría estar en un sarcófago en el sótano del Museo Británico, a donde hay muchas momias. Sería una momia. Pero Moisés vio el futuro. Él dijo, Dios tiene una remuneración preparada. Moisés esperó que lo que Dios había dicho se iba a realizar. Moisés actuó, no se quedó con brazos cruzados, su fe fue dinámica, salió junto con el pueblo de Israel. Lo imposible llegó a ser posible. Se abrió el mar rojo, cayeron las plagas, cayó pan del cielo, salió agua de la roca, todo por fe. Y Moisés pudo ver lo que humanamente no se puede ver con los ojos. Ahora yo pregunto, ¿conocen ustedes un personaje bíblico que tenía esa filosofía ver es creer? Enseguida lo oí, Tomás. ¿Te recuerdas la historia? Jesús se le apareció a los discípulos la noche del día de la resurrección y todos los discípulos estaban allí, 10 de los discípulos, Judas ya se había ahorcado, había muerto, pero estaban 10 discípulos allí, faltaba Tomás. Y los discípulos ven a Jesús, lo tocan y le dicen a Tomás, hemos visto al maestro. Claro que lo han visto, dice Tomás. No, de verdad lo hemos visto. Tomás dice, no lo creo, al menos que yo meta mi mano en su costado y en las huellas que tienen las manos, las marcas que tienen las manos, yo no voy a creer. 8 días más tarde, Jesús se le aparece a los discípulos de nuevo y esta vez están los 11 allí, incluyendo Tomás. Y Jesús le dice a Tomás, Tomás, mete tu dedo aquí en mi costado, mete tu dedo aquí en mis manos, en las heridas de mis manos, y ve que yo mismo soy.
Y dice la Biblia que Tomás se lanzó a los pies de Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío. Y luego Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Ahora escuchen lo que voy a decir. Esa expresión, ver, es creer. Hay que voltearla para que sea correcta. Creer es ver. Porque cuando usted tiene fe, usted ve lo invisible. Usted hace presente lo que todavía es futuro. Por ejemplo, Dios le dijo a Sara, este ejemplo también está en Hebreos 11. Dios le dijo a Sara, vas a tener un hijo. Y Sara dice, el nombre Sarai, se llamaba Sarai en ese tiempo, significa risa. Y la Biblia dice que se fue por allá a la carpa a reírse un poco, porque ya era una viejita. Y Dios le dice, ¿de verdad que vas a tener un hijo? Claro que voy a tener un hijo. Imagínense, una mujer de 90 años que va a tener un hijo. Yo pregunto algo. ¿Cuándo debía Sara haber creído que iba a tener un hijo? ¿Cuando lo tuvo o cuando Dios le dijo que lo iba a tener? No necesitaba esperar hasta tenerlo, porque cuando Dios promete, usted tiene garantizado que lo que Dios dice es verdad. No tiene que esperar que suceda. Cuando Dios lo dice es real ahora, porque Dios lo dice. Por eso Noé, Dios le dice va a haber un diluvio. Noé dice, bueno, si tú dices que va a haber un diluvio, yo no tengo que esperar que empiece a llover. Yo voy a empezar a hacer un arca. Por eso es que Moisés, cuando Dios dice, sal de la tierra de Egipto y yo tendré tu remuneración, Moisés dice, está bien Señor, lo haré porque te creo. Y la fe de ellos fue recompensada. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 8 y el versículo 24. Romanos el capítulo 8 y el versículo 24. Mucha gente no cree sino hasta que lo ve, hasta que lo palpa, hasta que lo experimenta, hasta que lo toca, hasta que lo siente. No cree que es verdad. Sencillamente debemos creer porque Dios lo dice. Déjenme darles un ejemplo antes de leer Romanos 8, 24. Dios nos dice a nosotros, traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y Dios dice, y veréis si no os abriré las ventanas del cielo y os derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben algo? Dios nunca nos pide algo sin darnos al mismo tiempo una promesa de recompensa si lo hacemos. Todos sus pedidos van conectados con promesas. Ahora Dios dice, devuelve el diezmo. Entonces yo me siento, empiezo a calcular y digo, pero es que no me alcanza el dinero. Yo tengo un método donde siempre les alcanza el dinero para diezmar, garantizado. Denlo primero. Lo dan primero y se los garantizo que siempre les alcanza para el diezmo. Lo que pasa es que lo dejamos de último. Y entonces, cuando lo dejamos de último, no tenemos. ¿Por qué no dejamos las cuentas de último y ponemos el diezmo primero? Entonces la gente dice, no, yo no puedo, no me alcanza. ¿Ustedes creen que Dios les va a pedir algo y luego los va a desamparar? No, porque cuando Dios dice, trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, Él dice, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. El problema es que al menos que usted crea lo que Dios dice y hace lo que Dios dice, nunca se le va a cumplir la promesa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La promesa se cumple solo con aquellos que obedecen. Me hace pensar de esa viudita en los días de Elías. Qué historia tan interesante. Llega Elías allá a Sarepta y esta pobre viudita está recogiendo unos pocos pedacitos de leña, unos cerojos de leña para hacer una fogata y va a usar la última parte del aceite y la harina, no le queda más. Viudita, tiene un niñito y dice, estoy preparando mi última comida para luego mi hijo y yo morirnos. Y ahora viene el profeta de Dios y le dice a esta mujer, ve y búscame un vasito de agua. El agua era un lujo porque no había llovido en 3 años. Sin embargo, ella va a buscar el agua y mientras se está yendo, dice el profeta, y dicho sea de paso, tráeme un pan pequeño a mí primero.
Oiga, pero ¿qué profeta tan egoísta como robándole a la viuda? ¿Ah? ¡Qué atrevido! En vez de dejar que la viuda se coma su pan y con su hijo, y aunque sea se mueran con la barriga llena. Le dice, ve y prepárame una pequeña torta primero, pero luego, con la palabra que exige la fe de esta mujer, Elías le dice, si lo haces, no escaseará ni la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover sobre la tierra. ¿Tenía esa viuda que actuar a base de la palabra? ¿Tenía que manifestar fe en la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Y qué hizo la viuda? Dice la Biblia que preparó la pequeña torta de pan primero, se la trajo al profeta y ¿saben algo? No escaseó la harina ni el aceite hasta que volvió a llover sobre la tierra. Su fe fue recompensada porque creyó la palabra de Dios, vio lo que aparentemente era humanamente imposible. ¿Quién de ustedes cree que van a llenar una tinaja de aceite y echan aceite, y echan aceite, y echan aceite y no tienen que ir al supermercado a comprar otra botella? ¿Quién se imagina que van y compran una bolsa de harina y sacan la harina y hacen pan, y sacan harina y sacan harina y nunca se acaba la harina? La fe hace lo imposible posible, hace que lo que no se ve, se vea, recompensa, se recibe. Es decir, la fe es confiar en la palabra de Dios. Ahora, leamos Romanos 8 y el versículo 24. Dice aquí el apóstol Pablo, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Déjenme ilustrarles el punto. Supongamos que ya Cristo vino y estamos en el cielo. Y uno de ustedes viene y me dice, ay pastor, ojalá que algún día pueda llegar yo al cielo. Dice, ¿pero qué? Si ya estás aquí. ¿Cómo que ojalá que algún día? Espero llegar al cielo si estás ya en el cielo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la esperanza que se ve, es decir, lo que usted espera, si ya lo recibió ahora, ¿para qué lo va a esperar? La fe va conectada con cosas que ustedes esperan que no han sucedido todavía. Déjenme darles un ejemplo. El Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. Y ahora volvemos a Enoc, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos creen que ahí hay muchas moradas? ¿Y cómo lo saben? ¿Por fe en qué? En lo que Jesús dice. Saben que por eso podemos tener el cielo ahora. Yo no tengo que esperar que Cristo venga para darme el cielo. Yo puedo tener el cielo ahora. Garantizado y seguro. Porque cuando Dios dice, cuando Cristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted puede contar con eso que es cierto absolutamente, aun cuando no ha pasado todavía. Su fe será recompensada. Lo que usted espera, vendrá, porque Dios lo promete. Nosotros, hermanos, hermanas, apreciados jóvenes, señoritas, tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice. Otro ejemplo, siempre cuando yo doy campañas evangelísticas, no falta una persona que dice, pastor, el tema sobre el sábado estuvo supremamente claro. Yo creo cuando Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, guarda mi santo sábado, yo creo lo que Dios me dice. Y entonces yo le digo, entonces lo vas a guardar. ¿Vas a actuar sobre lo que dice la palabra? ¿Vas a tener fe en lo que Cristo dice? Dice, bueno, sobre eso quería hablar con usted. Resulta que tengo un problema con el trabajo. Si yo decido obedecer lo que Cristo dice y guardar su sábado, yo estoy seguro que voy a perder el trabajo.
Y yo le digo a esa persona, entonces usted cree que Cristo le dice, guarda el sábado y luego no le da una promesa de que le va a conservar el trabajo o le va a dar un trabajo mejor que ese. ¿Acaso cuando Cristo nos pide algo, al mismo tiempo no nos promete que nos va a escudar y nos va a bendecir también? Le digo, tenga fe, actúe a base de lo que Dios dice. Si Dios dice, guarda mi sábado, toma el paso de fe y di, voy a guardar el sábado, aunque se desplomen los cielos. ¿Y saben algo? Yo siempre he descubierto que una persona que toma su decisión de guardar el santo sábado, o no le quitan el trabajo, o consigue un trabajo que le paga más que el trabajo que tenía antes. Garantizado, porque Dios lo dice, pero tienen que ejercitar su fe. Ahora volvamos otra vez a la idea del cielo. ¿Qué fue lo que pasó con Enoc? ¿Saben? Es lindo lo que pasó con Enoc. Fue trasladado de entre los vivos. ¿Saben ustedes dónde estaba enfocada la fe de Enoc? Lo único que quedaba en la tierra de Enoc era su cuerpo. Pero ¿saben dónde estaba su mente? Su mente estaba con Jesús en el cielo. Es decir, aunque no estaba físicamente allá, se podría decir que porque Dios le había prometido un hogar, su mente estaba allá con Jesús. Y estaba tan en el cielo con Jesús su mente, que finalmente Jesús le dijo, mira, Enoc, tú no tienes más nada que hacer allá abajo. Ya tú no eres ciudadano de allá. Tú eres ciudadano acá, porque tu mente, tu vida, tus anhelos están conmigo aquí en el cielo. Así que ven y continuemos caminando juntos por los siglos de la eternidad. Esa fue la experiencia de Enoc. Su mente estaba tan en el cielo que no tenía más nada que hacer en la tierra. Saben, a veces las personas me dicen, lo que pasa, pastor, es que la mente suya está tan en el cielo que en la tierra no sirve para nada. Y entonces yo les digo, está bien, pero la mente tuya está tanto en la tierra que para el cielo no sirves para nada. ¿No es cierto que vivimos siempre con nuestra mente acá, nuestros quehaceres, nuestro trabajo, nuestro estudio, todas estas cosas, tenemos nuestra mente acá y nos olvidamos de que nuestra mente debe estar como Enoc, enfocada allá? Y cuando pase eso, Cristo va a decir, ya no tienen más nada que hacer aquí en la tierra, vengan, voy a recompensar su fe, les voy a dar lo que ustedes esperaron. Gloria al Señor. Ahora, ¿saben ustedes? Se habla de la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz no es nada. ¿Saben cuál velocidad es más rápida que la velocidad de la luz? La velocidad del pensamiento. Déjenme ilustrar el punto. No se me distraigan, que ahorita yo voy a cerrar los ojos y me voy a ir para Fresno. Estoy en Fresno. No literalmente, no soy de Nueva Era, no crean. Pero en mis pensamientos estoy ¿dónde? Fresno. ¿Puedo ver a mi esposa? Ahí en la sala. ¿Puedo ver los 4 gatos? El pajarito. Tan querido ese pajarito. Ah, pero tengo un sermón que predicar. Estoy otra vez en Montemorelos. ¿Cuánto tiempo me tomó viajar a Fresno? Nada. ¿Cuánto tiempo toma viajar en nuestra mente al tercer cielo donde habita Dios? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos ha dado una descripción del cielo en Apocalipsis 21 y 22? ¿De adorno? Claro que no. Dios quiere que leamos el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis, que leamos las descripciones de Jesús y que nuestras mentes estén identificadas con Jesús en el cielo, que anhelemos estar allá. Y hermanos y hermanas, cuando nosotros anhelamos estar allá tanto que ya no tengamos más nada que hacer en esta tierra, entonces Cristo vendrá para reclamarnos como suyos. Quiero que noten nuestra lectura bíblica de esta noche, 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 17 y el versículo 18. Dice allí, porque lo que al presente es momentáneo. ¿El presente qué cosa?
¿Qué es momentáneo? Algunas personas dicen, ay pastor, yo he sufrido por 70 años en mi vida, mucho sufrimiento. Digo, eso no es nada. ¿Qué son 70 años en el marco de la eternidad? Un momento, ni un momento, es un instante. Así que dice el apóstol Pablo, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Es decir, lo que pasa al presente es solo un laboratorio para el peso de gloria que nos viene. Y luego noten el versículo 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, ¿con qué miran ustedes? Con los ojos. Pablo dice, no mires lo que se ve. ¿Cómo así? Si miramos es lo que se ve. Pero Pablo dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que ¿qué? A las que no se ven. ¿Cómo mira usted lo que no se ve? Por fe es lo que Dios dice. Y luego dice, porque las cosas que se ven son ¿qué cosa? Temporales. Mas las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? A ver, no les oí. ¿Qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados por acumular las cosas que se ven? Todo lo que tenemos se va a quemar. Todo lo que tenemos se va a destruir. Casas, carros, dinero, todo se va a consumir cuando Cristo venga. ¿Para qué acumular entonces todas esas cosas? ¿Para qué nos afanamos por eso? Si el apóstol Pablo dice que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son ¿qué cosa? Eternas. Dicho sea de paso, nada más en forma de paréntesis, a veces me sonrío por dentro cuando oigo a algunos teólogos, inclusive teólogos adventistas, que dicen, en el cielo no hay un santuario. Dicen, en la tierra había un santuario físico con apartamentos y materiales, pero en el cielo no hay. Y entonces yo les digo, así es la cosa. Les digo, ¿el terrenal era una sombra? Según la Biblia, ¿sí o no? ¿Era una sombra? ¿El terrenal era una sombra? Claro que sí. Eso significa que, ¿qué es lo que está proyectando la sombra? El del cielo. Ahora fíjense, ¿qué es más real? ¿Una sombra o lo que proyecta la sombra? ¿Ah? Lo que proyecta la sombra. Si no lo creen, porque no contestaron así con mucho entusiasmo, si no lo creen, ustedes están caminando por la calle y entonces ustedes ven en el camino la sombra de un poste de teléfono. Ustedes vienen y cuando ven la sombra del poste de teléfono, le dan la vuelta a la sombra del poste de teléfono. ¿No? No. Pero le digo algo, que si ustedes vienen caminando y se encuentran con el poste, mejor que le den la vuelta. ¿Qué es más real? ¿El poste o la sombra? El poste. ¿Qué es más real? ¿El santuario celestial o el santuario terrenal? El celestial es más real y más concreto porque es el santuario que proyecta la sombra. En el cielo hay en verdad un santuario, hay un cielo a donde está Jesús, hay un mundo feliz más allá, como dice la Biblia, que nos espera a nosotros si creemos la palabra de Dios y confiamos en el Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos nosotros recibir la fe? Es tan fácil que casi me da pena decirlo. En Efesios 2 y el versículo 8 dice que la fe es un don de Dios. ¿Saben cuál es la forma como reciben la fe? Pidiéndola. Dice, no, pastor, eso es demasiado fácil. ¿Usted quiere fe? Pídala. Pero ahora escuchen bien, una vez que pide la fe, Dios le da poquito. ¿Qué tiene que hacer luego de recibir la semilla de mostaza? ¿Qué tiene que hacer? Desarrollar la fe. ¿Cómo desarrolla la fe? A través de las ¿qué? A través de las pruebas. La fe tiene que ser ¿qué? Probada, como vimos anoche.
Ahora, vamos a anotar esto. Les voy a dar una ilustración para que puedan entender mejor. Supongamos que ustedes nunca me han visto en toda su vida. Ustedes vienen caminando de esa dirección por la calle, yo vengo en la dirección contraria, y entonces me encuentro con uno de ustedes y les digo, no me han visto nunca. Yo le digo, mire señor, resulta que yo tengo un problema muy grande, y es que perdí el trabajo y tengo 2 meses que debo de hipoteca, y si no pago la hipoteca de aquí a mañana me van a quitar la casa. ¿Usted cree, señor, que podría prestarme 20,000 pesos y yo se los pago en una semana? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría ese individuo? ¿Y usted está loco? ¿Por qué no me va a prestar el dinero? ¿Por qué? Porque no me conoce. Pero supongamos ahora, ¿a quién usamos de conejillo de indias aquí? Bueno, alguien que me conoce, sabe que soy digno de confianza. Y voy y le digo, mira, tengo un problema terrible, y es que me van a quitar la casa porque debo 2 meses de hipoteca. ¿Tú crees que podrías prestarme 20,000 pesos para yo pagar la hipoteca? Y ya tengo otro trabajo, me va a entrar un dinero, dentro de 1 mes te pago esos 20,000 pesos. ¿Creen ustedes que si esa persona me conoce como digno de confianza, me va a prestar ese dinero? Claro que sí. Ahora escuchen bien. Usted no puede tener fe en alguien, usted no puede confiar en alguien, al menos que lo conozca. Y usted no puede conocer a alguien, al menos que pase tiempo con él o con ella. Es decir, que cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, lo llegamos a conocer. Y cuando lo llegamos a conocer, confiamos en Él. Y mientras más confiamos en Él, más crece nuestra confianza, hasta el punto de no permitir que nada ni nadie en este vasto mundo sacuda nuestra fe en Él. El gran problema que nosotros tenemos es que no pasamos tiempo con Jesús. Pasamos tiempo con la computadora, pasamos tiempo estudiando para los exámenes, pasamos tiempo en el trabajo, pasamos tiempo charlando de las actividades diarias, pasamos tiempo haciendo muchas cosas, pero pasamos muy poco tiempo con Jesús. Y por lo tanto no lo conocemos, y si no lo conocemos no vamos a confiar en lo que Él dice suficientemente como para hacerlo. Enoc no era así. Enoc pasaba días y días en comunión con Dios, dice el Espíritu de profecía. Y su mente llegó a estar tan identificada con Jesús, que Jesús le dijo, vente, caminemos aquí en el cielo por la eternidad. Esta es la fe de Jesús. Y saben que Enoc representa esa generación de personas que serán trasladados al cielo de entre los vivos. Los que nunca pasarán por la experiencia de la muerte. Y yo creo que estamos llegando en este mundo a esa generación final que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la paciencia de los santos y que tiene la fe de Jesús. Creo por lo que estamos viendo en el mundo que estamos viviendo en la última generación. Dios quiera que sea así, porque como va este mundo no puede durar mucho más tiempo. Está que se fragmenta, que se resquebraja. Pero nosotros tenemos un mejor hogar, la patria celestial. Somos ciudadanos de allá. Tenemos el pasaporte de allá. Y déjeme terminar con esto. Cuando digo que tenemos el pasaporte para el cielo, déjeme decirles cómo adquirimos nosotros ese pasaporte. ¿Les gustaría saber cómo adquirir el pasaporte para tener entrada al cielo? Sí, porque sin pasaporte no podemos entrar allá. La Biblia nos dice que el pasaporte para entrar al cielo es nacer
en la familia de Dios como hijos e hijas de Dios. En ese momento Dios nos da al Espíritu Santo un granito de fe, para que luego nosotros empecemos, confiando en su palabra, a crecer ese granito de fe. Es decir, el primer paso cuando recibimos nosotros el derecho al cielo es cuando aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestra vida. ¿Y saben cuál es el paso que tomamos cuando aceptamos a Jesús como Salvador de nuestra vida? Nosotros nacemos en el bautisterio. La Biblia nos dice que cuando somos bautizados en el agua, nacemos a novedad de vida y somos ciudadanos del reino de Jesús. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay algún joven, alguna señorita, algún hermano, alguna hermana de la comunidad que quisiera decirle al Señor Jesucristo: yo quisiera con tu ayuda prepararme para bautizarme, para unirme al reino de Jesús, para recibir ese pasaporte, ese granito de fe, para que pueda luego entonces desarrollar esa fe y crecerla para la honra y gloria de Dios, para prepararme para la patria celestial? ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle eso a Jesús? Yo quisiera entregarme al Señor Jesucristo tomando ese primer paso, el paso del bautismo, y estamos hablando del bautismo por inmersión, el bautismo sumergidos debajo del agua. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle eso al Señor Jesucristo? Levante la mano, por favor, en este momento. Quiero tener una oración especial con ustedes. Yo sé que hay varios ya que han tomado su decisión de bautizarse porque han hablado conmigo durante el transcurso de esta semana, pero queremos darles la oportunidad a una de esas personas que respondan al llamado de Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que quiere levantar la mano? Gloria al Señor. ¿Puedo pedirles por favor que se coloquen de pie en este momento? Aquellos que están levantando la mano, no tengan vergüenza, no tengan pena, que este compromiso no es conmigo, este compromiso es con el Señor Jesucristo. Levántate, joven, señorita, hermano, que el Señor Jesucristo te está esperando. Gloria a Dios, tenemos varias personas que se han colocado de pie, algunas de ellas ya he hablado con ellas. Podría pedirles una cosita más. Yo sé que es un sacrificio tal vez grande, pero podría pedirles que vinieran aquí al frente un momento mientras tal vez podemos escuchar el piano o el órgano, una música de trasfondo. Podrían pasar aquí al frente los que se han colocado de pie para yo tenerlos cerca y poder tener una oración con ustedes. Vengan rápidamente aquí al frente, pasen aquí en este nivel. Gloria a Dios. Vengan rapidito porque voy a tener una oración con ustedes. Esta es una de las señoritas que habló conmigo esta semana, fue la primera. Me dijo: pastor, yo me quiero bautizar el sábado, sin ni siquiera hacer un llamado. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más en esta noche? Vengan, no dejen pasar esta oportunidad. No vamos a alargar el llamado mucho tiempo, pero sí quiero darle a todos la oportunidad de responder al Señor Jesucristo en esta noche. ¿Alguien más? Yo sé que algunos están viniendo de los balcones, así que vamos a esperar un momento hasta que estas personas que vengan de los balcones puedan estar con nosotros. Gloria al Señor por estas almas preciosas que han respondido al llamado de Jesús. Quieren prepararse para recibir ese pasaporte, para entrar a la patria celestial. ¿Alguien más? 1 o 2 minutos más y vamos a cerrar el llamado. Yo no sé si vamos a estar vivos el próximo minuto, porque el momento presente es nuestro, mañana no es nuestro. No es nuestro porque no sabemos qué nos tiene aparejado Dios. Así que la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. ¿Hay alguien más? Antes de que tengamos la oración, unos pocos segundos más y luego entonces vamos a cerrar con una palabra de oración. Damos gloria al Señor por estas almas que han respondido al llamado del Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Tenemos alguien más? Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Espíritu Santo obra con los corazones, ¿verdad? ¿Alguien más esta noche que quiere decirle sí a Jesús? Yo voy a tener ahora una oración para pedir la bendición del Señor sobre estas personas que han respondido. Si hay alguno más aquí en esta noche que durante la oración quiere venir al frente y decirle sí al Señor Jesucristo, te invito a que vengas al frente y respondas antes que termine este culto, esta reunión. Inclinemos nuestros rostros para orar.
Padre Celestial, te doy gracias por estas almas preciosas que han respondido a tu llamado esta noche. Sabemos, Señor, que lo que más necesitamos en este mundo es tener esa fe inquebrantable que tuvo Jesús. Esa fe que se enfoca en la patria celestial y que hace que las cosas terrenales se desvanezcan como no importantes. Te agradezco, Señor, por estas almas que han respondido a tu llamado. Y si hay alguno más aquí en esta noche que tiene una lucha feroz en su corazón, te ruego que en este mismo momento les concedas la valentía de colocarse de pie y responder al llamado del Señor Jesucristo. Te pido por estas personas que han venido al frente, fortalece su determinación de seguir a Jesús. Señor, que muy pronto puedan ser sepultados en las aguas bautismales y de esta manera sellar su pacto con Jesús. Te doy gracias, Señor, porque has traído a estas personas al frente. Te doy gracias porque escuchas nuestras oraciones. Y gracias especialmente porque yo sé que tú vas a contestar esta oración, porque te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Queremos pedirle a los que han venido al frente que por favor pasen por la puerta y el pastor Velázquez quiere hablar un momentico con ustedes. Dios les bendiga.